Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Vamos a hablar hoy de un encuentro del tercer tipo totalmente inusual. No sé si decirles que son extraterrestres, son robots extraterrestres o es un ser de alguna manera que no tiene ningún tipo de descripción en base a la ufología, la parapsicología, la criptozoología o los fenómenos paranormales. Realmente lo que tenemos en este caso es algo único en la historia y que yo creo que no ha vuelto a repetirse algo similar. Vamos a coger nuestra máquina del tiempo y vámonos bueno, a una pequeña localidad del Reino Unido que se llama Livingstone, que está en Escocia. Ahí tenemos a un señor que se llama Bob Taylor, que es un ingeniero forestal. Este hombre, bueno, pues es protagonista del único expediente X del Reino Unido que tiene una investigación criminal detrás y es el único caso que se ha tomado a nivel legal como un asalto, como si fuese un atraco. Bueno, vamos a coger, como decíamos, la máquina del tiempo y nos ponemos en el día 9 de noviembre de 1979. Ahí tenemos al señor Bob Taylor, que trabaja en la Livingstone Development Corporation, y este hombre sale de su casa a las 10:30 junto a su perra, una setter de pelo rojo que se llama Lara, y bueno, pues este hombre lo que hace es coge su furgoneta y se dirige a una finca de Desmond Low, porque tiene que ver unos árboles jóvenes en el bosque y tiene que ver el desarrollo de esos árboles, si, bueno, si están mostrando deterioro. Su trabajo es de ingeniero forestal, con lo cual, bueno, pues este hombre se pasa sus días de trabajo yéndose a observar diferentes árboles y su desarrollo, ¿no? Entonces este hombre se dirige hacia una carretera cerca de la autopista M8 y coge una pequeña carretera comarcal, se encamina hacia una de las colinas y de hecho tiene que dejar la camioneta y coge al perro, cierra las puertas, cierra con llave las puertas y entonces se pone a caminar a pie por uno de los senderos que conducen por el lado de la vía Dechman. Entonces, al entrar en un claro, a unos 500 metros de su camioneta, el señor Taylor ve algo que le cambia la vida totalmente. Este hombre lo describe como un objeto circular grande, esferoidal, en forma, bueno, pues como de platillo volante, pero muy esférica, de unos 6 metros de diámetro, que está flotando sobre el suelo del bosque. Este hombre se queda muy impresionado porque lo ve suspendido en el aire, silencioso e inmóvil. Decía este hombre que el objeto tenía un borde estrecho y a lo largo de esa circunferencia tenía como unos tallos que estaban rematados con hélices. La descripción es bastante curiosa dentro de la ufología. Dice que además hay una pequeña hilera de ventanas circulares, pero no ve absolutamente a nadie asomado. Y luego dice este hombre, se fija en los detalles, es ingeniero, dice que la superficie del objeto, dice que parece estar construida a partir de un material metálico oscuro que parecía transparente en algunas partes. Y esto es increíble, porque este hombre dice que ese material que parece con una textura áspera, como similar al papel de lija, para que se hagan una idea, pues estaba intentando camuflarse a sí mismo. Es decir, estaba intentando hacerse transparente sin poder, como intentando mimetizarse con el entorno sin poder. Entonces veía algunas partes que se estaban haciendo, pues básicamente transparentes, y otras partes no lo eran, y lo intentaba, estaba como intentando transformarse y no podía, ¿no? Era como si estuviese teniendo algún tipo de dificultad técnica, cosa que nos da la impresión o nos deja el escenario de que quizá haya tecnología dentro del fenómeno OVNI que sea capaz de bajar a la cota cero, a la Tierra, y que sean transparentes, tengan esa capacidad de la transparencia, con lo cual quizá ahora mismo yo estoy grabando el programa y tengo la ventana justo detrás de la cámara, quizá tenga un platillo volante ahí que sea transparente por esa regla de 3. Bueno, este hombre también se fija en el tamaño, en la altura, dice que tiene 3,5 metros de alto, y entonces este hombre empieza a acercarse con el objeto, tiene ahí a la perrilla, ¿no? Y la perrilla va detrás de él, la perrilla ya tiene síntomas de alteración, algo no va bien, y es que la perra intuye algo que va a pasar, y efectivamente, de repente caen como dos esferas muy pequeñas del platillo volante. Son dos esferas como con forma de mina,
una especie de esfera negra como con pinchos, con pinchitos, y entonces empieza a ver que están hechas esas esferas del mismo material que el propio objeto volador no identificado, y de hecho empieza a ver cómo empiezan a moverse y de hecho a dirigirse hacia él. Entonces Taylor entra como una especie de estado de pánico diciendo, ¿qué es esto? Se pone en guardia, la perra también, pero la perra como que de alguna manera está un poco paralizada y bueno, pues empieza a ver cómo las esferas empiezan a caminar hacia él, además haciendo ruido, un ruido como de que van tocando cada una de los pequeños pinchos, van tocando el suelo y van haciendo diferentes sonidos, ¿no? Y además lo va escuchando cada vez más cerca y más cerca porque esas esferas se van acercando más y más y este hombre está casi en guardia y de repente observa cómo las esferas empiezan a rodearle, a darle vueltas alrededor de él y a maniobrar alrededor de él y de hecho a emitir un leve sonido, una especie de pitido y también a exponer, empiezan a hacer como a expulsar un olor raro, que él lo considera como una especie de, como cuando se quema el líquido de frenos. Esa es la descripción que da este ingeniero, ¿no? Y entonces este hombre observa que esas esferas están dando vueltas alrededor de él, no sabe qué hacer, y de repente se le suben encima. Las esferas se le suben encima, y de hecho se le quedan pegadas justo debajo de los bolsillos, en los muslos, ¿no? Y este hombre dice que no tiene dolor, que no tiene ningún tipo de... los pinchos no le están pinchando, ¿no? Pero sí que oye un silbido y empieza a ahogarse debido al fuerte olor que él cree que está segregando cada una de esas dos esferas con pinchos que se le han subido a los pantalones. Son pantalones además que son muy fuertes, pantalones de trabajo, de campo, y bueno, pues este hombre estaba siendo consciente de que algo iba mal porque empieza a perder la noción del equilibrio y este hombre se empieza a desmayar, se está desmayando, se cae al suelo de boca y de hecho lo último que puede llegar a percibir es que esas esferas están tirando de él hacia el platillo volante. Este hombre tiene la sensación de que le están llevando hacia la nave, pero pierde el conocimiento y entonces al cabo de un rato se despierta otra vez, se encuentra boca abajo en la hierba con un fuerte dolor de cabeza, le duele la cabeza, con un sabor muy amargo en la boca y esto es muy habitual en las personas que han estado en el interior de algunos ovnis que así aseguran tener esa sensación de como de una textura metálica un regusto amargo en la boca y entonces este hombre descubre que el objeto ha desaparecido, ve que está bien, pero la perra está nerviosa, está ladrando alrededor de él sin parar y además haciendo como círculos, como si hubiese entidades alrededor de él que fuesen invisibles o al menos como si la perra estuviese protegiéndole, ¿no? Que esto lo hemos visto en muchas ocasiones también, ¿no? La perra se pone a dar vueltas alrededor de ti cuando te está intentando proteger de algo, ¿no? Y entonces este hombre tiene un problema, que es que se da cuenta de que no puede moverse prácticamente, no se puede poner en pie, se intenta poner en pie y se cae, y no puede moverse bien, y entonces luchando como puede, este hombre se arrastra 100 metros por el suelo y se arrastra y llega hasta la camioneta como puede, hecho polvo totalmente, y entonces este hombre lo que hace es intentar pedir ayuda por radio, no puede, porque no puede casi ni mover los brazos, no haciendo el esfuerzo de su vida, está prácticamente como paralizado, no puede mover los músculos de la cara, no puede hablar. Y esto es algo interesantísimo, que es que este hombre no puede hablar, tiene dificultades en la fonía, ¿no? Entonces intenta coger la radio y no puede pronunciar palabra, intenta darle al acelerador y al embrague y acelerador después de poner con muchísima dificultad la marcha, y este hombre intenta coger el volante y es que no puede conducir, intenta avanzar un poco con un esfuerzo increíble y encima este hombre no puede controlar el vehículo y se le queda encima embarrado en un lodazal que había allí embarrado y se le queda la camioneta allí. Entonces este hombre
pues con la perra ahí, se abre la puerta, se tira al barro y este hombre empieza a arrastrarse como puede a su casa, que claro, pues llenándose de barro y la perra pues acompañándole y tirándole incluso a él, porque este hombre llega a desfallecer en algunas ocasiones, ¿no? Es que es una historia realmente, el señor Taylor pasó unos momentos malísimos, ¿no? Llegó a casi arrastras a su casa después de 2 horas andando. Y bueno, pues claro, cuando llegó allí, la mujer se lo encontró y cuando le vio, casi se desmaya la mujer, ¿no? Le veía sucio, le veía con unos extraños rasguños bueno, en el mentón, en la barbilla, tenía como heridas en la cara, tenía además el pantalón desgarrado, cosa que no se lo había desgarrado él, ¿no? Y bueno, pues esta mujer se preocupó muchísimo, llamó a la policía, llamó al médico y bueno, y este hombre, como pudo hablar y medio escribir, pues le dijo a la mujer que llamase al responsable de su compañía, señor Malcolm Drummond, un supervisor de la Livingston Development Corporation, que se presentó allí. Y bueno, pues hasta que se presentó allí, el señor Taylor se quejó de un dolor de cabeza fortísimo y además este hombre decía que estaba como intoxicado, ¿no? Que el gas, aquel de aquellas increíbles esferas que se le habían subido encima, le habían dejado como gasear, ¿no? Entonces, bueno, llega allí el encargado, el supervisor de su empresa, Drummond, y entonces come con ellos, le cuenta un poco, a ver qué tal estás, qué te ha pasado, tal, ¿no? Y bueno, pues ya cuando Taylor se encuentra un poco mejor, la mujer le pone un té, le pone algo de comer, se espabila un poco el hombre, ¿no? Y Drummond y Taylor van para allá, conduce Drummond en este caso, van para allá a ver dónde está la camioneta y a ver si hay alguna, a ver si está allí también otra vez el platillo con esas extrañas minas pequeñas con pinchos, ¿no? Que se movían y que eran autónomas, tenían movimiento autónomo. Y bueno, pues cuando llegan allí no hay absolutamente nada, pero sí que se encuentran las extrañas hendiduras en el suelo del bosque. Se encuentran con una especie de quemaduras en donde había estado el platillo volador. Bueno, y esto es muy interesante porque, claro, este hombre, nada más que llega allí, el señor Drummond llama a su empresa, se va a una cabina, estamos en los años 70, ¿no? Se va a una cabina y llama a la empresa para que manden fotógrafos para tomar fotografías de la escena. Entonces, este hombre, mientras tanto, bueno, los médicos le acompañan, los médicos están allí, le acompañan, ¿no? Y los médicos hablan de que se le están poniendo como un enrojecimiento en los muslos, ¿no? Hablan de que en la zona donde han estado esas pequeñas esferas empieza a haber como una pequeña, bueno, pues un enrojecimiento, ¿no? Como una pequeña infección en la piel y bueno, pues es muy curioso el hecho de que mientras tanto la esposa de Taylor lleva los rastros de los pantalones a la policía para que hagan pues unas mediciones, que hagan algún tipo de análisis forense. Bueno, es interesante porque resulta que los análisis forenses determinaron que los arañazos en los pantalones sugerían que habían sido perforaciones como intentando elevar a Taylor para arriba. Es decir, que la trayectoria era desde abajo hasta arriba. Es decir, había algún tipo de fuerza que había intentado levantar a Taylor por los tobillos. Esa era la conclusión de la policía forense. Bueno, al respecto de las explicaciones que se intentaron dar, bueno, pues algunos escépticos intentaron decir que este hombre había tenido un espejismo del planeta Venus, cosa que me parece alucinante porque el planeta Venus sirve para explicar el caso Manises, el caso Campeche, el caso este que estamos comentando de Dechmond, todo es Venus, ¿no? O sea, es decir, un ingeniero forestal ve un objeto volador no identificado y tiene que ser el planeta Venus, ¿no? Bueno, increíble, ¿no? Este hombre se le acusó de haber tenido un ataque epiléptico, cosa que no le había ocurrido nunca, ni le volvió a ocurrir nunca después, y que había sido además una alucinación acompañada del ataque epiléptico y de Venus. Es decir, casi que la historia que intentaron exponer como oficial, pues era más difícil que el hecho de encontrarse un platillo volante con minas rodantes que intenten abducir a un hombre, ¿no? Una cosa interesante es que las marcas que aparecían pues no correspondían a la maquinaria rural o forestal de ninguna
bueno, pues de ninguna empresa que hubiese estado operando en la zona, ¿no? Porque podemos imaginarnos que esas marcas en el suelo, imaginémonos que son como de ruedas, ¿no? O imaginamos que son... No, es que eran agujeros que no correspondían a ningún tipo de marcas de ruedas, de ningún tipo de transporte de ninguna empresa de allí, ¿no? Y bueno, por otra parte, hubo un investigador que se llama Stuart Campbell de la policía que hablaba de que quizá el señor Robert Taylor había presenciado un fenómeno de rayo en bola, que es prácticamente como cuando los piratas decían rayos y centellas, ¿no? Pues las centellas serían como una especie de relámpagos en bola, que serían, en este caso, esos rayos en bola, capaces de bajar a la superficie y estar dando vueltas por bosques, ¿no? Bueno, tenemos que tener en cuenta que el Reino Unido es un sitio con una humedad muy alta y en ese caso en Escocia la humedad es alta y bueno, pues esos ambientes tan cargados de humedad son eléctricamente pues proclives a fenómenos eléctricos, ¿no? Pero por otra parte sí que es cierto que los rayos en bola no afectaron ni al entorno, tenían que haber quemado algún tipo bueno, pues de tronco de árbol, de plantas, quizá al perro o quizá al propio Taylor, pero en este caso solamente había una huella en el lugar en donde este hombre pues había dicho que había aparecido este platillo volador no identificado. También es cierto que este tipo de rayos en bola muestran movimiento y además apenas se muestran durante más de 5 segundos y parece que el avistamiento de Taylor duró más de 5 segundos, con lo cual la teoría podríamos decir que es incorrecta, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que estuvo viendo el señor Robert Taylor? Bueno, este hombre falleció el 14 de marzo de este año a los 88 años y bueno, pues lo hizo a causa de una neumonía y a la tumba se llevó el secreto indescifrable de lo que ocurrió en el intervalo en el cual este hombre pierde la conciencia, porque este hombre jamás recuperó el recuerdo de cuando había estado inconsciente. Nunca se supo qué pasó desde que se durmió hasta que se despertó, desde que se desmayó hasta que se despertó. Es una experiencia rarísima de una posible abducción y bueno, pues yo me quedo con el tipo de ovni, que es extraño ya de por sí, un ovni esferoide, ¿no? Con esas ventanitas, que estaba intentando camuflarse, que me parece increíble, ¿no? El hecho de que sea esa tecnología con esa transparencia en algunas partes y que además estaba fallando. Me parece increíble, ¿no? Luego, por otra parte, que esto pues podría estar pasando pues continuamente, si esa tecnología realmente existe, como así parece según el caso del señor Taylor, pues podríamos estar hablando de que en cualquier lugar del mundo, en cualquier momento, podría haber un platillo volante de similares características observando lo que ellos quisieran. Luego, por otra parte, las dos pequeñas esferas con pinchos me parece alucinante porque es un caso de extraterrestres, robots, humanoides, no son humanos, ¿no? Serían como unos robots esféricos, ¿no? Pues que me parecen una descripción única en el fenómeno, que le llegan a rodear al testigo, llegan a subirse, expulsan gases, este hombre cae desmayado, el perro además aparentemente no cae desmayado, y entonces estaríamos hablando de un neurotóxico, el gas que emiten, que sería selectivo solo al ser humano, es al que le afecta. Este hombre es arrastrado porque se despierta más cerca del platillo y de hecho tratan de llevarlo como en diferentes ocasiones porque eso se ve en los jirones que tienen los pantalones. Es un caso realmente surreal. Luego tenemos las marcas en el terreno de esos agujeritos, de esas esferas con pinchos, ¿no? Las marcas también de quemadura en el lugar de aterrizaje. Luego esa sensación rara en la boca, ¿no? Y bueno, pues por supuesto yo también me tengo que quedar con la escena de la mujer al llegar a casa, ¿no? De decir, de haberle hecho una auténtica piltrafa a su marido y decir, ¿qué te ha pasado, no? Y que el marido le cuente y claro, es increíble, ¿no? Esta historia, ¿no? Bueno, a día de hoy queda una placa conmemorativa y una estatua en el lugar de aterrizaje del señor, de Dechmond, de este lugar de Dechmond, del señor Taylor, ¿no? Y bueno, pues comentar una vez más que es el único expediente X británico en donde pone asalto, pero asalto ¿por qué? Asalto por un platillo volador, por un objeto volador no identificado, del que salen ovnis con forma de mina y que además con tecnología de invisibilidad. Pues yo creo que son los atracadores más extraños de la historia, ¿no?
Bueno, espero que les haya gustado muchísimo este videoprograma. Por supuesto, pueden quedarse con lo que ustedes quieran, y es que es cierto que el fenómeno OVNI es muy bizarro, pero bueno, este caso tenía que estar en este museo de lo raro y lo bizarro que es este canal. Nada más, como les decía antes, espero que les haya gustado muchísimo y les espero en el siguiente videoprograma. Muchas gracias y salud y suerte. Adiós.